El 27 de enero de 2021, el Ejecutivo sancionó, aprobó el Decreto Supremo 008-2021, el cual, inter alia, entre otras medidas, establece en el artículo 7, específicamente a la reforma de un Decreto Supremo anterior, en el punto 4.5, que se implemente, que se cree, que se establezca a partir de esa fecha los centros de retención temporal. ¿Qué es un centro de retención temporal? Es un espacio a cargo de la Policía Nacional del Perú, a través del cual los agentes policiales o de las Fuerzas Armadas conducirán a aquellas personas que infrinjan las reglas de inmovilización social obligatoria o las reglas sanitarias en el contexto de la emergencia por la COVID-19. ¿Cuál es el problema que presenta esta normativa? Primero, se trata de una normativa inconstitucional. ¿Por qué es una normativa inconstitucional? Porque es bastante claro que únicamente se pueden establecer restricciones, limitaciones a los derechos constitucionales, a la circulación o al tránsito en la medida en que se establezca a partir de una norma con rango de ley. De hecho, así lo preceptúa el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Segundo, se trata de una afectación al principio de legalidad sancionadora. ¿Por qué? Porque en efecto se establece una sanción, una consecuencia jurídica que importa una retención, un internamiento dentro de un centro de retención temporal. ¿Y como consecuencia de qué? ¿Cuál es el supuesto de hecho que motiva, que impulsa la sanción? El supuesto de hecho es haber infringido las reglas de inmovilización social o reglas sanitarias. ¿Y cuál es el problema? El problema es que la normativa establece una redacción absolutamente ambigua. Dice que las personas serán retenidas, no detenidas, retenidas para ser identificadas como consecuencia de infringir las reglas de inmovilización o sanitarias. Cabe preguntarnos entonces, ¿te están llevando, te están reteniendo, te están conduciendo al centro de retención temporal? ¿Por qué? ¿Para identificarte? ¿Para identificarte en este contexto de emergencia? ¿O más bien la identificación es simplemente un pretexto para conducirte como consecuencia de la imposición de la sanción? De hecho, lo que establece esta propia normativa es los infractores no pueden quedar retenidos más allá de las 4 horas. Los infractores. Con lo cual nos da una absoluta y clara idea de que no estamos frente a una retención por identificación, sino estamos frente a una retención como sanción. Y en tercer lugar, porque viola el principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe imperar, que no se deroga en un estado de excepción como en el que nos encontramos. El artículo 200 es bastante elocuente de la Constitución cuando establece que incluso en los estados de excepción, como lo son los estados de sitio o de emergencia, que es el que acontece en la presente hora actual, no se suprimen, no se cancelan, no se dejan sin efecto los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Nos preguntamos entonces, ¿acaso es una medida novedosa? No, la retención existe. El artículo 209 del Código Procesal Penal establece que la retención es una medida legal, que es una facultad de los policías, ahí nada cambia. ¿Qué está cambiando? Está cambiando que primero entregan la facultad no solo a los policías, sino también a las Fuerzas Armadas. Segundo, cambia que la policía solo te retiene para identificarte. Yo te retengo hasta 4 horas para identificarte. No te esposo, no te pongo marrocas, no te pongo en un calabozo, no te llevo a un centro de detención preliminar. Simplemente busco identificarte. Te identifico y te vas. Acá no. Acá te quedas hasta 4 horas por ser un infractor, para castigarte. ¿Por qué? Porque violaste las reglas sanitarias. ¿Por qué? Porque saliste en toque de queda. ¿Por qué? Porque saliste cuando debiste haber estado en cuarentena. Esas son las 3 razones que han motivado a que mi estudio jurídico, Villa Espinosa Abogados, presente una demanda de acción popular por considerar que se trata el Decreto Supremo 008-2021 de una norma inconstitucional y además inconvencional.